Hermano, que el Señor te bendiga. El mensaje que hoy te traigo, como todos, es importante, pero hoy te voy a hablar sobre tu peor enemigo, ese que se opone a las cosas de Dios, que te quiere sojuzgar hoy siendo cristiano. Cierto que todo el tiempo este peor enemigo se señoreó sobre nosotros cuando estábamos en el mundo, nos humilló y nos abajó hasta lo sumo. Este enemigo durante toda una vida nos zarandeó y no te dejaba ni me dejaba entender las cosas de Dios. Y qué cosa tan rara que siendo tan peligroso nosotros lo amábamos. Y además nadie se podía meter con él, porque cuando alguien intentaba algo en contra de este enemigo, te levantabas en armas para defenderlo. Y no es Satanás. Satanás lo que hacía era incentivar o motivar a tu peor enemigo para que no entendiera las cosas de Dios y para tenerte atado. Te voy a hablar del yo. Y gracias a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo. Y será a través de la revelación de Jesucristo como nosotros vamos terminando con ese yo tan peligroso que nos quiere destruir. Estamos en la semana 18 de la serie de la gracia. Nos revela las cosas. Quiero que abras tu Biblia, Isaías 51, versículos 11 y 12. Isaías 51, versículos 11 y 12, y no pierdas esta cita porque vamos a volver a ella. Isaías 51, 11 y 12. Mira lo que dice la Escritura. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo de hombre que es como heno? Hasta ahí, hermano. Me gusta leer la Biblia despacito, porque en este verso 11 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. O sea, este mensaje es para los hombres y las mujeres que han sido redimidas y redimidos por el Señor, pero que tienen temor de fallarle a Dios y que hasta el día de hoy no se ubican en la posición correcta. ¿Cuántos cristianos no tienen temor reverente por fallarle a Dios, sino que en su vida viven con una zozobra, con un verdadero terror de fallarle al Señor? ¿Será así en tu vida? ¿Tú serás el objeto de este mensaje? Hoy su palabra nos va a ubicar, como siempre lo hace. Nos va a sacudir una vez más, nos va a quitar el polvo y las telarañas de la mente. Porque sabemos que el Señor, siendo fiel, Él prometió que no nos iba a dejar solos. Nos hizo una promesa maravillosa, que el Espíritu Santo vendría. Ese es el sentido paternal de nuestro Dios. Él dijo que el Espíritu Santo vendría y que nos revelaría todas las cosas. Que el Espíritu Santo lo que iba a hacer en nosotros es que nos iba a recordar todo lo que el Señor había dicho. Pero hermano, resulta que mucho de lo que Dios nos ha dicho ya se nos olvidó. Te aseguro que si hoy fuéramos de rodillas delante de Dios y le preguntáramos, le dijéramos al Espíritu Santo: Señor, recuérdame las promesas que Dios me ha hecho, recuérdame cuando Dios me ha hablado a través de ti, te darías cuenta, hermano, que muchísimas cosas ya se te olvidaron. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas. El Señor dijo: lo que yo les he dicho. Acuérdate que cuando Jesús está hablando esto, se está refiriendo a lo que les decía a los discípulos, ciertamente, pero también se refiere a lo que dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No pierdas de vista esto que te quiero decir. Esto que te acabo de decir, necesito que pongas mucha atención a este mensaje.
Ya se te olvidó lo que te acabo de decir. Tráelo aquí en tu mente y en tu corazón. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas, se está refiriendo mayoritariamente a lo que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento. Eso tenlo ahí presente porque ahorita lo vamos a ocupar. Es muy importante que no lo olvides. Nosotros no queremos un pueblo que viva estresado espiritualmente, que lo incluye. Pero no queremos un pueblo que viva estresado equivocadamente. Es cierto que ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios jamás vivió cómodo en su vida, ni relajado en lo espiritual, nunca. Pero debemos entender este estrés espiritual, porque si no, los cristianoides, esos que nos juzgan todo el tiempo, junto con el mundo, van a hacer un juicio y equivocado sobre nosotros. Van a venir a decirte: no es así, el Señor vino a darte paz. Y sí, el Señor vino a darnos paz, pero también es cierto que vivimos en un estrés, pero debe ser perfectamente entendido. Nosotros, hermano, si no entendemos el estrés espiritual, le vamos a robar la gloria a Dios. Hay muchas maneras de robarle la gloria a Dios. Cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta y riesgo, pensando que nosotros podemos, le robamos la gloria a Dios. Y también cuando reflejamos un Dios que no es el Dios de la Biblia, nosotros estamos robando su gloria. Es cierto que mientras vivamos vamos a estar metidos en una batalla espiritual, en una guerra contra las huestes de maldad, en una guerra que no tiene fin. Y en esa guerra tú no puedes estar durmiendo a tus anchas. No podemos vivir estúpidamente tomándonos selfies, hermano. Imagínate a un soldado que va a la guerra y que en plena batalla se esté tomando selfies para subirlos a su Facebook o para ponerlos como foto de perfil en un programa de mensajería. O sea, hay gente muy estúpida que vive así hoy, porque no viven en una guerra, no tienen ningún tipo de estrés. ¿Me explico? Tenemos que ubicarnos en la posición correcta. Entender que cuando estamos en una guerra, tenemos que dormir con el fusil a un lado, porque no sabemos en qué momento vamos a trabar una batalla cruenta contra el enemigo. Y tampoco sabemos en qué momento nos tenemos que mover estratégicamente en esta guerra que estoy hablando. Lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestra comodidad. Ahora, el estrés exagerado viene cuando nosotros los cristianos no tenemos el entendimiento todavía de parte del Espíritu Santo de Dios que nos va a revelar las cosas. Estoy en el tema, hermano, no me salgo. Nosotros vivimos una gran verdad, que no somos perfectos. Dios nunca nos pidió perfección. Nos pidió que fuéramos santos, que no es lo mismo. Y se nota en el ambiente dentro de la congregación que tenemos un pavor de fallarle a Dios. Pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos tanto temor si de todas formas le vamos a fallar? Es inevitable. Se entendería que tuviéramos miedo de morir ahogados. Tal vez nunca suceda, o morir atropellados. Pero terror de fallarle a Dios no, porque todo el tiempo le vamos a estar fallando. Tenemos que ubicarnos en la posición correcta y no vamos a equivocarnos. Ahora, escucha cuál es una de las claves, hermano. Nosotros le fallamos de continuo a Dios, pero la clave está en ir en arrepentimiento de inmediato, en el instante, para no pagar consecuencias. Te explico. Los errores en santidad que tú cometas, Dios los entiende perfectamente bien. Pero la perfección, entre comillas, del mundo, el Señor la aborrece. Todos los errores que tú puedas cometer en el servicio, el Señor los entiende. Pero la pereza espiritual, la comodidad, la indiferencia, una vida estática, el Señor la aborrece. O sea, vamos a fallar, hermano, pero el Señor entiende cosas. Hace poco yo ponía un ejemplo. Si tu hijo falla siempre, de 10 instrucciones fallan 10, tú te enojas, ¿verdad que sí? Si tu hijo de 10 instrucciones falla 9, también te enojas, porque resulta, te das cuenta que él tiene un estilo de vida. Pero si Dios en su misericordia le hace entender a tu hijo, y de 10 instrucciones falla una y acierta 9, te aseguro que tu trato va a ser diferente, no te vas a enojar igual. Esto que te acabo de decir, el porcentaje de fallas, quiero que también lo tengas muy presente, porque lo vamos a ocupar ahorita. Ya tenemos dos cosas, que lo que el Espíritu Santo nos va a recordar, lo que dijo en el Antiguo Testamento, y la cantidad de veces que fallamos, el porcentaje de fallas que nosotros tenemos. Ahora,
Los hombres de la Biblia fallaron groseramente. Adán falló, hermano. Él pecó contra Dios porque fue desobediente. Comió del fruto prohibido y las consecuencias hasta el día de hoy nosotros todavía las estamos pagando. Pero yo te pregunto, ¿tú nunca has desobedecido? Abraham dijo que Sara era su hermana. Él tuvo miedo y estuvo a punto de cometer una atrocidad. ¿Tú te puedes imaginar que Isaac hubiera nacido de un rey pagano? Eso fue lo que hizo Abraham. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces por nuestra cobardía negamos las cosas de Dios. Y por ser cobardes tomamos decisiones muy ligeras y estamos a punto de hacer que una promesa de Dios se dé con otra persona que Dios nunca dijo. ¿Soy claro? Tenemos que tener mucho cuidado. Moisés también falló. Él mató a un egipcio por la causa que tú quieras, por defender a un hermano de sangre. Pero el hombre huyó. ¿Y nosotros acaso nunca hemos matado a alguien con nuestra boca? Nosotros fallamos de continuos, pero nosotros ya tenemos el conocimiento. A veces pensamos que no tenemos perdón de Dios porque tenemos ese conocimiento, pero Dios nunca te pidió que fueras perfecto. Josué también falló. Él pensó que en el campamento de los judíos había una guerra, pero en realidad había una pachanga. Porque los jóvenes son así, quieren guerra, pero resulta que están en una tremenda pachanga. Ahora nosotros nunca nos hemos equivocado, nunca hemos tenido un concepto errado de lo que pasa dentro del pueblo de Dios. Quiero que veas que nosotros fallamos todo junto de lo que estos hombres han fallado. David mandó matar a Urías Eteo y como consecuencia el hijo que tuvo con Betsabé murió. De nada le sirvió la oración y el ayuno. Ahora, ¿qué hay con nosotros? ¿A poco, hermano, nunca hemos orado y ayunado por motivos incorrectos? Ezequías le mostró sus tesoros al rey Berodac y las consecuencias las pagaron sus hijos. ¿Acaso nunca hemos alardeado de lo que Dios nos ha dado en alguna ocasión de nuestra vida? Fallamos como todos estos hombres juntos. Eliseo se equivocó. Depositó su confianza en su siervo, no era la persona indicada. Y la unción se la llevó a su tumba. ¿A poco nunca hemos confiado erróneamente en alguien? No le hemos entregado nuestra confianza y nos han fallado. Hermano, hemos hecho todo junto. Noé se equivocó. Dice la Biblia que el hombre se embriagó. Y como consecuencia, los hijos de su hijo llegaron a ser esclavos. Nosotros hacemos cosas para que nuestros hijos sean esclavos también. Yo no sé por qué temes tanto a fallar, si todo el tiempo vamos a estar fallando. De continuo, no va a pasar un día sin que vayamos a Dios a decirle: Señor, me equivoqué en esto. Ahora, te quiero explicar algo. Vamos sobre la vida de Pedro. Pedro falló groseramente, negó a Jesucristo. Muchas veces nosotros también lo negamos con nuestras actitudes. Pero nos vamos a quedar con el ejemplo del apóstol Pedro. Y vamos a traer a memoria las dos cosas que te dije que recordaras. Primero te voy a decir que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Y cuando esto sucedió, el mundo nada entendió. El mundo estaba 100% equivocado. Pensaban que estaban ebrios. Y el apóstol se puso de pie y dijo: no están ebrios, porque apenas es la hora tercera del día. El hombre sabía. Hasta ahí Pedro tenía la razón. Y luego lo dijo: esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Te voy a decir algo: Pedro estaba equivocado. Te explico. Lo que Pedro estaba viviendo era el derramamiento del Espíritu Santo, pero sobre su vida, no sobre la vida de los demás. La profecía de Joel, textual y literalmente, no se ha cumplido. Jamás se podría cumplir sobre el pueblo de Israel. Se va a cumplir sobre Israel espiritual, es decir, sobre la iglesia. Pedro estaba viviendo por él y en él la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, pero solamente en su vida, no en la vida de los demás. Es decir, que de las dos cosas que Pedro dice, en una tiene razón y en otra no. Ahora, ¿tú cómo ves a Pedro, hermano? Si te metes en el escenario,
lo ves hablando con gallardía, con unción, con denuedo de lo alto, de tal forma que con ese mensaje básico en su contenido, pero con la unción de Dios, miles se convirtieron. ¿Cómo lo ves? ¿Predicando con valentía y con pasión? ¿O lo ves quejándose delante del Señor? Diciéndole: Señor, yo no entiendo las cosas espirituales. De 10 fallo 5. De 100 fallo 50. Yo no entiendo las cosas del Espíritu. ¿Tú lo puedes ver así? ¿O lo puedes ver con un hombre de Dios hablando con denuedo delante de la gente? Yo no estoy diciendo que Pedro no tenía revelación. Estoy diciendo que la debilidad está en el vaso, que la limitación siempre está en el vaso. Aún después, él tuvo una actitud hipócrita. Él se movía y actuaba de acuerdo al grupo donde se encontraba. Si estaba con los judíos, les decía: no es bueno comer carne de cerdo. Si estaba con los gentiles, comía carne de cerdo, de tal forma que hasta los triglicéridos le subieron al hombre. Él tenía una actitud hipócrita. Pero conforme el trato del Espíritu Santo de Dios, ese hombre tuvo cada vez mayor entendimiento de las cosas, porque esa es la promesa, que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas. Y el Espíritu Santo, hermano, sigue en nuestras vidas. El Señor nos sigue hablando, el Señor cada día nos sigue capacitando, cada día tenemos mayor peso de gloria. Ahora, Pedro no terminó así. Él, con el trato de Dios, no tuvo errores doctrinales en las cartas que le escribió. Si tú lees las cartas del apóstol Pedro, hermano, te das cuenta que ni un poeta las pudo haber escrito mejor. Cuando tú las lees, el Espíritu Santo trata contigo, te dan ganas de postrarte y de adorar a Dios. La promesa es que el Espíritu de Dios nos iba a enseñar, y lo sigue haciendo. La gracia de Dios sigue sobre nosotros, aunque seguimos fallando. Nosotros avanzamos porque Dios así lo ha dicho, porque Él no es mentiroso. Nosotros avanzamos porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Hermano, la ley era buena. Lo que era malo eran los recipientes en los que se depositó la ley. De tal forma que parecía que el pueblo solamente recordaba la ley de Dios cuando veía las tablas que se había labrado Moisés. Pero ahora el Espíritu Santo a nosotros nos recuerda que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor ya nos ha hablado con anticipación. Ahora, la Biblia dice que por ese motivo la gente que vivió bajo la ley no avanzaron, sino que retrocedieron, porque la debilidad estaba en el vaso. Si tú lees Jeremías 7, 21 al 24, ahí lo explica perfectamente el Señor. El Señor habla enojado y dice: junten todos los holocaustos y cómanse la carne. En verdad que está molesto. Pero nosotros no comemos carne. Nosotros hoy comemos palabra. Estamos en la gracia. El Señor les dijo: cuando salieron de Egipto, mi ordenanza no era que sacrificaran animales. Mi ordenanza era que sacrificaran su propio yo, su peor enemigo. Ese es el tema de hoy. El Señor les dio un mandamiento. El mandamiento era este: caminen por el camino que yo les he indicado para que siempre les vaya bien. Pero el Señor no se queda ahí, Él sigue hablando y les dice que ellos actuaron neciamente, se dejaron llevar por la maldad en su corazón, que en lugar de escuchar, de poner atención a la voz de Dios, le dieron la espalda, y que en lugar de avanzar, retrocedieron. Ahora, hermano, te leí Isaías 51, versos 11 y 12. Vamos a esos versos. Mira lo que dice: volverán los rescatados, los redimidos del Señor, y entrará nación con cantos o con cánticos de júbilo. Mira lo que dice: su corona será el gozo eterno. Eso es lo que a nosotros nos espera. Y se apartará de ellos el dolor y el gemido. Lee bien, no dice que se va a apartar de ti los errores. ¿Ya leíste que no dice eso? Dice aquí que las quejas pasarán, las penas y los suspiros. El Señor dice: yo soy el que los consuela. Y mira cómo dice: ¿quién eres tú que temes a los mortales? ¿Qué te está diciendo el Señor? Que tú eres un mortal, que no le tengas miedo a tu propio yo,
que tú eres hierba y la hierba no puede hacer que tú tiembles, porque tú eres un vil mortal que tiene el Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu Santo nos va a ir madurando y nos va a ir revelando las cosas a nosotros, viles mortales, revelándonos las cosas del cielo. Ahora mira el verso 3, hermano. El Señor dice: ¿ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Qué buena cosa, hermano. Yo te pregunto hoy delante de Dios, ¿ya te has olvidado de quién es Dios? ¿Acaso te has olvidado de las obras que Él puede hacer? Mira lo que dice: Él extendió los cielos y fundó la tierra. O sea, el Señor te hizo con sus manos para que fueras un hombre o una mujer de reino. Y dice la Escritura: ¿vivirás cada día en temor o en terror constante? ¿Siempre vivirás asustado al ver la rabia del tirano? Ahí el Señor está hablando de tu propio yo. Este tirano que trata por todos los medios de destruirte, ¿vas a temblar continuamente y a todas horas por la furia del opresor que está dispuesto a destruirte? Si notas, hermano, que ese opresor no es Satanás, porque Satanás nada puede hacer contra la iglesia. Las fuerzas del mismo infierno no prevalecen contra la iglesia. Ahora mira cómo termina el verso 13. ¿Dónde está esa furia? Dice el Señor. ¿Dónde está esa rabia? Hermano, déjame contestar por ti. Si el Señor se parara hoy aquí y dijera: dime, pueblo, ¿dónde está esa furia? Yo le diría: Señor, esa furia de este enemigo de nuestro propio yo está sometido a nosotros, porque tú lo has dicho. Porque con la revelación del Espíritu Santo de Dios, hermano, nosotros vamos a ir a terminar, aunque sea de a poco, con ese yo que nos ha querido destruir. Ahora, Dios quiere que avancemos sin temor. Yo no te estoy diciendo que confíes, te estoy diciendo que vivas confiado en Dios, que es diferente. Porque tú eres un mortal, tú eres hierba, y no es posible que la hierba te haga temblar si también tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Mucha gente que se congrega ni siquiera saben que tienen un pleito contra el yo. Ni siquiera saben que existe el yo. Pero nosotros tenemos el conocimiento y las armas para vencer y para vencernos a nosotros mismos. Esta es mi fe. ¿Cuál es tu fe? Esta es mi fe que yo proclamo. Que en la gracia, con la revelación del Espíritu de Dios, vamos a ir terminando con ese yo. Que quiere evitar que entendamos las cosas de Dios. No importa que falles. Pedro falló. De 2 cosas acertó en una. Falló al 50%. Y miles se convirtieron. ¿Cuánto más nosotros hoy? Que tenemos 2000 años de conocimiento. ¿Cuánto más? Que tenemos al Señor de nuestro lado y la gracia derramada sobre nosotros y la paciencia de Dios que nos sigue madurando. ¿Oramos? ¿Tienes algo que decirle hoy al Señor? El Señor sí tiene algo que decirte hoy. Pobrecita, fatigada y cansada, te dice el Señor. Pobrecita, fatigada y cansada, que tiemblas ante la hierba. Gracias, Señor, por tu palabra. Es que así es la senda del justo, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es mi fe, mi hermano. Y yo lo proclamo y lo declaro. Que esta furia, que este enemigo, que esta rabia del tirano está bajo nuestros pies, descubierta por la revelación del Espíritu de Dios. Quien te puede destruir no es Satanás, es tu propio yo. Cuando no conocías de Cristo, te sojuzgaba y te humilló hasta lo más bajo. ¿Lo recuerdas? Y recuerdas que cuando alguien hablaba mal contra tu yo, tú te levantabas enardecido y enardecida y lo defendías a capa y espada. Sí lo recuerdas, ¿verdad, hermano? Pues ahora recuerda las promesas que Dios te ha hecho.
Su palabra dice que en Cristo somos criaturas nuevas y que todo está bajo nuestros pies. Que nosotros sí podemos madurar por el favor de Dios, por su gracia. Su palabra nos va a ubicar. El Espíritu Santo vendría, dijo el Señor, para recordarles todas las cosas que les he dicho. Por amor de Dios, pregúntale hoy al Espíritu Santo de Dios: Señor, ¿de qué cosas me he olvidado? Tráeme a memoria cosas que me has dicho que se me han olvidado. Deja que el Espíritu de Dios te hable, mi hermano. No pienses en nada, ve directamente a Él y dile: recuérdame las veces que me has hablado. Recuérdame. Que tu revelación me ayude a sojuzgar al yo, a ponerlo bajo mis pies. Hermano, estamos en una guerra, en una cruenta batalla. No hay lugar para el entretenimiento ni para la comodidad. No somos perfectos, pero somos santos en Él. ¿Por qué temes a fallarle si de todas formas le fallas? ¿Por qué tienes terror si le fallas todos los días? Puedes temer de algo que tal vez nunca te vaya a suceder, pero el error vive con nosotros. Pero la clave está en ir de inmediato al Señor y decirle: por favor, perdóname de inmediato, sin excusas. Los errores que cometas en santidad, Dios los entiende. Él no es un tirano. Mi hermano, mi hermana, los errores el Señor los entiende. Lo que Él detesta es la pasividad, la vida cómoda, la vida estática de un pueblo que no quiere avanzar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque para bien y para mal yo veo los ejemplos en la Escritura. Como Adán falló, como Abraham falló, Moisés, Elías tuvo miedo. Se metió en una cueva, huyó de un mover satánico. Nosotros muchas veces nos metemos a una cueva. Espíritu de Dios, revélanos las cosas que Jesús ha dicho. Háblanos al Espíritu, Señor, en lo íntimo. Ayuda a tu pueblo solamente con la revelación tuya, Señor, con la convicción del cielo. Hoy el Señor te pregunta a ti personalmente. A ti, mi hermano. ¿Ya te olvidaste de Jehová tu Hacedor? ¿Ya te olvidaste de quién es Dios? Que no ves las tremendas obras que el Señor puede hacer. Vivirás cada día en terror constante, siempre asustado al ver la rabia del tirano. Es cierto que Él trata por todos los medios de destruirte, pero de continuo estarás así, temiendo la furia del opresor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Sí podemos destronar al yo. Sí podemos. Tu palabra lo dice. Gracias, Señor. Esta es mi fe. Porque un día quedarán lejos las penas y los suspiros. Yo mismo soy el que consuela, dice el Señor. ¿Quién eres tú que teme a los mortales? Volverán los rescatados del Señor y entrará nación con cantos de júbilo. Gracias, Señor, por haberme mirado un día. Gracias por seguirme enseñando. Gracias porque ciertamente hay una limitación en el vaso, pero tú eres mi Dios. Y no me olvido de Jehová, mi Hacedor. No me olvido de ti porque tú me hiciste con tus manos para ser un hombre de reino. Tú nos hiciste con tus manos, ovejas somos de tus prados. Tú nos hiciste a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Un pueblo llamado a avanzar, un pueblo a ser pueblo de Dios. Tú lo dijiste.
Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos así. Muchas gracias, porque tú vienes y nos revelas todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y levanto mis manos y proclamo que esta es mi fe. No importa que estemos atribulados. No desesperados. Estamos vivos para tu gloria, Señor. Amén y amén.